Un fin de semana especialmente violento en buena parte del país, con 247 asesinatos. El gobierno de López Obrador inicia su última semana habiendo superado ya los 198,000 homicidios y con una guerra tremenda en Sinaloa entre grupos criminales que se ha extendido a buena parte del país. Los enfrentamientos en Sinaloa entre los grupos del Mayo Zambada y los Chapitos continúan sin descanso en ese estado, pero han tenido repercusiones en Sonora, en Puebla, en Nayarit, en Jalisco y hasta en la Ciudad de México. Es un comando visto este lunes en calles de Culiacán, Sinaloa. Por la mañana encontraron el cuerpo de un hombre a un costado de un camino de terracería en la Sindicatura de Costa Rica. Es parte de la violencia que mantiene a Sinaloa en alerta desde hace más de 2 semanas. El fin de semana la capital de la entidad vivió momentos de tensión. El sábado, en un nuevo operativo por aire y tierra, militares en el sector Tres Ríos enfrentaron a un grupo de sicarios atrincherados en un complejo de departamentos. El despliegue de elementos de seguridad provocó miedo entre civiles. ¡Ay, no! ¡Ay! Calmado. 3 sicarios murieron y otro más fue detenido. Mientras que Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, o el 27, escapó a través del sistema de alcantarillado al estilo del Chapo Guzmán. El 27 es un importante operador de los Chapitos y Estados Unidos lo requiere por sus actividades en el narcotráfico. Solo el fin de semana, Culiacán reportó 16 homicidios y la policía local atendió reportes por hombres armados en 4 colonias. Debido a ello, se suspendieron los festejos por el 493 aniversario de Culiacán y la violencia se extendió a Cajeme, Sonora, donde por 2 días consecutivos hubo enfrentamientos y balaceras. Esta mañana en el pueblo de Cocorit, un comando baleó la fachada de una casa. Se trata de la disputa entre integrantes de una célula criminal La Plaza, ligada a los Chapitos, contra la de los Salazar, afín al Mayo Zambada. Sin embargo, en Cajeme la violencia fue minimizada. Pero fueron espacios de 2 horas aproximadamente durante la mañana. De ahí en fuera el resto del día pues estuvo tranquilo. Además de Cajeme, en Ciudad Obregón hubo balaceras en varias colonias. Y en Villahermosa, Tabasco, la noche del sábado asesinaron a un hombre en plena vía pública, mientras hubo reporte de balaceras en otros 2 puntos de la ciudad. Esto se suma a los robos masivos en comercios, quema de vehículos y ataques automovilistas en Tabasco. Guanajuato también vivió un fin de semana violento. En León una persona murió y otras 2 quedaron lesionadas en un ataque armado. Del viernes 20 al domingo 22 de septiembre se registraron 268 asesinatos en México, siendo este el tercer fin de semana más violento en lo que va de este 2024. Bueno, cuando uno ve estas imágenes de ciudadanos pecho a tierra, arrastrándose porque hay balazos y pueden ser asesinados, cuando vemos que hay 268 asesinatos ya con las cifras ajustadas entre viernes y domingo en todo el país, cuando vemos los enfrentamientos que se están produciendo en Sinaloa, la conclusión que tenemos que sacar cuando hemos superado ya los 198,000 asesinatos en lo que va del sexenio, es que estas políticas han fracasado. Será tarea de la próxima administración dar una revisión profunda y una vuelta de tuerca muy amplia a estas políticas para poder comenzar a tener éxito. Lo que estamos viviendo en Sinaloa no es la disputa en Culiacán de una plaza, de una banda contra otro, como hemos visto en algunos lugares ya del país, por ejemplo Guanajuato, donde la violencia parece ser endémica en los últimos años, pero se están disputando en última instancia esa plaza. Lo que se están disputando es la reconfiguración del narcotráfico en el país, porque lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo es una guerra muy similar a la que se dio en 2008 y que detonó toda la explosión de violencia que tuvimos después, esa guerra que se dio cuando se separaron los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, se dieron las alianzas, los Beltrán Leiva con los Zetas, con Juárez, con otros grupos, los grupos de Sinaloa con los grupos michoacanos y en ese momento con grupos de Jalisco, y ahí se dio un enfrentamiento cuyas consecuencias están hasta ahora. Pero ahora hemos llegado ya a un giro
de 180 grados y volvemos a estar en otra situación donde los grupos se están reconfigurando. Por eso esta explosión de violencia, por eso lo que ocurre en Culiacán, en Sinaloa, entre los Mayos y los Chapitos y sus respectivos aliados, se extiende a Sonora, se extiende a zonas de Chihuahua, se extiende a muchos puntos del país. Por eso 268 muertos en el penúltimo fin de semana de la administración López Obrador. Bueno, Jorge, y a ver, en México nunca habíamos tenido tantos muertos desde la revolución ahora. Y bueno, estamos hablando de una cantidad de muertos como nunca hemos visto en un solo sexenio desde que México entró en democracia. Es una pena lo que está pasando y como bien dice Jorge, no solamente es Sinaloa, Sonora, toda esa zona, también podemos ver lo que está sucediendo en Chiapas. ¿Y qué pasa en Chiapas? También es la disputa del cártel de Sinaloa con gente del mismo cártel de Sinaloa y otros cárteles. La situación de seguridad en el país en este momento está colgada con alfileres. Es una situación muy, muy compleja. Y mientras tanto, cuando nos aproximamos al 10º aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, aquel 26 de septiembre del 2014 en Iguala, la investigación sobre el caso ha dado una vuelta de tuerca y regresa a la misma investigación que le hemos mostrado incluso en este espacio hace 6 años. Hace 6 años se da esta investigación que es muy parecida a lo que tenemos ahora, Jorge. Sí, no tenemos investigación, no hubo en el caso Iguala, en el caso Ayotzinapa, no hubo un crimen de Estado y ahora las autoridades están tratando de volver a detener a los 70 sicarios que habían sido detenidos y fueron dejados en libertad por la desastrosa investigación que realizaron Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, que intentaron convertir a los sicarios confesos en testigos protegidos para sustentar la tesis del crimen de Estado. Ya fue detenido el principal de los sicarios que estuvo en la operación del secuestro de los jóvenes, que era el principal testigo también de la Fiscalía, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, para acomodar a los intereses de esa investigación espuria, cambió hasta en 8 ocasiones sus declaraciones, Viviana. Bueno, y ahora acaba de ser detenido otro de los sicarios que fue dejado en libertad también por Gómez Trejo y por Encinas, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, un hombre que había reconocido él personalmente, plenamente su participación en la desaparición de los jóvenes. Y bueno, aquí está su testimonio. A unos días de cumplirse 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, las protestas se radicalizan. Este lunes, jóvenes esbozados lanzaron artefactos explosivos al interior de la Secretaría de Gobernación. Los manifestantes llegaron en autobuses y luego de un mitin arrojaron por lo menos 10 explosivos caseros. También realizaron pintas en la fachada de la dependencia. Finalmente subieron a los camiones y se retiraron del lugar. El viernes las agresiones fueron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Ahí también arrojaron artefactos explosivos y tiraron parte de una barda con un automóvil que ardía en llamas. Decía tapar a los 4 chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de los rojos con los negros. Dice, sí, dice, pues aquí en tu hermano andan en una curva de los Ayotzinapa, dice, allá anda también con ellos. Entonces de ahí, de ahí recibo un mensaje que me dicen que voy a juntar las cenizas. ¿Quién le habla? El fecho. Me dicen que voy a juntar las cenizas. Y que ahí las llevan a tirar por ahí. En cuanto a las investigaciones del caso, se dio a conocer que Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo o El Terco, fue reaprendido en el municipio de San Marcos, en Guerrero. Este sujeto, integrante de Guerreros Unidos, está implicado en la desaparición de los normalistas. El Cepillo fue detenido el 15 de enero de 2015. 4 horas y media después fue presentado ante el aceido. En septiembre de 2018, un juez federal lo dejó en libertad junto a 7 integrantes de Guerreros Unidos por supuestos actos de tortura. De acuerdo con el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, alrededor de 70 integrantes de Guerreros Unidos han quedado en libertad. Hace unos días se dio a conocer la detención de Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil.
El integrante de Guerreros Unidos fue capturado por primera vez en septiembre de 2015 y luego de pasar 4 años preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se convirtió en uno de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República. Bajo el nombre clave de Juan, fue pieza clave en la investigación impulsada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el exfiscal especial Omar Gómez Trejo, quienes presentaron una trama política para demostrar la supuesta participación del Estado en la desaparición de los jóvenes, algo que hasta el momento no se ha comprobado. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahora que se aproxima esta fecha tan emblemática y después de que desmanes, cosas terribles como las que ocurrieron hoy en Gobernación, el viernes pasado allá en Guerrero, y van a seguir ocurriendo en los próximos días con estos jóvenes que uno no sabe si son estudiantes o qué, están embosados, llegan en autobuses, las autoridades les permiten hacer lo que quieran y como quieran y cuando quieran. La verdad es que sí sabemos lo que sucedió en Ayotzinapa. En estos días vamos a platicar mucho sobre este tema, pero sabemos que lo que ocurrió en Ayotzinapa fue un enfrentamiento entre Rojos y Guerreros Unidos. Sabemos que el presidente municipal, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda, su esposa, estaban relacionados con Guerreros Unidos, sobre todo ella, sus hermanos y su padre eran los líderes de Guerreros Unidos. Sabemos que los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, y fueron entregados a los sicarios de Guerreros Unidos. La entrega a Guerreros Unidos está documentada por los testimonios de los mismos sicarios y por las capturas de textos y audios de la DEA, entre otros, donde minuto a minuto se habla de eso. 19 de esos jóvenes fueron asesinados en Cocula, los demás no sabemos dónde. Pero ahí están los restos. Esa Fiscalía Especial de Gómez Trejo y de Alejandro Encinas no quiso mandar los restos de los jóvenes al Instituto de Innsbruck, donde ya se habían identificado 2 de ellos totalmente y 1 parcialmente. ¿Por qué no los quisieron enviar? Porque contravenía la narrativa que querían imponer. Fue criminal lo que se hizo y se está tratando ahora de dar marcha atrás a algo que fue un proceso terrible y que lo único que logró es dejar en mayor impunidad a quienes cometieron esos crímenes. Bueno, y hay que recordar que cuando eran oposición, precisamente Encinas, Gómez Trejo y más, lo que querían era de alguna manera decir que había sido un crimen de Estado. ¿Qué sucede? Cuando llegan y se dan cuenta de cómo está la investigación, se dan cuenta que no. Pero aún así, intentaron involucrar a militares sin una sola prueba en su contra. En el campo militar número 1, Jorge Fernández entró y entrevistó al general José Rodríguez Pérez. Esto dijo el general. Y que usted ordenó matarlos. Sí, es una vileza lo que hicieron, una cobardía. Estoy aquí y sustentado por una persona, un testigo protegido que tienen ellos. Que además es un sicario que ustedes detuvieron. Así es, en efecto, y que ellos lo reconocen, ¿no? Lo reconocen que yo ahora que estoy en esta situación y me entero todo lo que hizo. O sea, les dice qué es lo que hizo y cómo lo hizo y quién más participó. O sea, él les está diciendo y él me está acusando a mí con nada. Mira, yo lo que espero, en primer lugar, de la sociedad, que no nos juzguen como lo hizo esta persona, que se enteren, que esperen al resultado jurídico que debe de existir, que nos avala la razón. Somos inocentes, discúlpame. No. Pero vamos a salir. La institución nos está apoyando. Bueno, el general Rodríguez Pérez y los otros militares que estaban detenidos sin ninguna prueba, todos ellos siguen en su proceso ya en libertad. Y esta entrevista y esas declaraciones, fue una entrevista muy larga, esas declaraciones del general Rodríguez Pérez fueron fundamentales para desarticular esa narrativa
que se había intentado construir del crimen de Estado. Vamos a seguir con el tema Ayotzinapa a lo largo de esta semana porque va a ser uno de los temas que más presentes va a estar en la agenda política nacional. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y se renovó la dirigencia de Morena sin ninguna sorpresa. La nueva presidenta del partido es Luisa María Alcalde, la ex secretaria de Gobernación, el secretario de Organización es Andrés López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. En Morena todo queda en familia y en las familias de dos de las familias más poderosas de toda la 4T. Así están las cosas. En el 7º Congreso Nacional Extraordinario de Morena, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rindió protesta como nueva dirigente nacional del partido. Carolina Rangel será la nueva secretaria general y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, asumirá la Secretaría de Organización. Luisa María Alcalde aseguró que Morena se mantendrá apegado a sus ideales, bajo el principio de apoyar siempre a los que menos tienen. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, fundadora de Morena, se convertirá en la primera presidenta de México. Yo asumiré la presidencia de Morena emocionada, porque pronto se cumplirá la profecía de Andrés Manuel López Obrador. México tendrá la mejor presidenta del mundo y Morena seguirá su rumbo y se convertirá también en el mejor partido del mundo, ni más ni menos. Eso es lo que merece el pueblo de México. Al Congreso de Morena también asistió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Pidió licencia como militante. Dijo que como presidenta trabajará para que nuestro país siga siendo un lugar de derechos y libertades. Creemos en un pueblo de libertades, en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera, donde el que mande sea siempre el pueblo de México. Claudia Sheinbaum dijo que estará a la altura de las circunstancias como la primera mujer presidenta de México. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Como se había anunciado, finalmente Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, desfiló en la Semana de la Moda en Milán. Esto mientras en Sinaloa los hijos del Chapo Guzmán y los partidarios del Mayo Zambada se matan y extienden la violencia a todo el país. Después, mientras esto sucede en Sinaloa y en México, Emma Coronel desfilaba para una marca de moda exclusiva, ella vestida de novia con una gran corona. Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, debutó como modelo en el Fashion Week de Milán. La también criminal confesa por cargos de narcotráfico y lavado de dinero fue invitada especial de la diseñadora April Black Diamond. Coronel Aispuro se presentó como una de las figuras que acompañó a la diseñadora establecida en Los Ángeles, California, para la presentación de su colección Primavera-Verano 2024. De ser una reina de belleza local, este fin de semana Coronel modeló bajo los reflectores en el Palacio Cervelloni de Milán, un recinto histórico de arquitectura neoclásica donde vivió Napoleón. A sus 35 años, Emma Coronel retoma su carrera de modelo e influencer. Su participación no fue bien vista por expertos en moda. Estamos viviendo en un momento en la historia en donde se glorifica la fama y la fortuna sin importar cómo se accede a ella. Se glorifica al narcotraficante
por su vida llena de lujos, sin importar cómo es que lo logró. Y es justamente en donde nos encontramos este momento en la industria de la moda. Una industria completamente hermética, completamente cerrada, muy difícil de accesar y muy elitista. Pero Emma Coronel no fue la única que sorprendió en este mundo del estilo y el glamour. Llegó acompañada de quien fuera defensora de Joaquín Guzmán Loera, la puertorriqueña Mariel Colón. Ella desfiló con un vestido de novia muy ornamentado, con una tiara, un tipo de corona. También desfiló la que fue la abogada del Chapo Guzmán, logrando penetrar en este mundo tan elitista de la moda, en donde uno está ahí no por llenar una casilla, no por ser una minoría, sino porque de veras merece estar ahí, por mérito propio, por esfuerzo, por prestigio. Esto totalmente desprestigia el mundo de la moda. Previo al evento, la diseñadora April Black Diamond publicó en su cuenta de Instagram que el desfile de moda no se centraría únicamente en los vestidos, sino en las historias que les dan vida, y que como diseñadora cree que todo el mundo merece una segunda oportunidad y la moda es la plataforma perfecta para resaltar la transformación, la fuerza y la resiliencia. Lo que me molestó muchísimo fue la narrativa bajo la que se presentó Emma Coronel ahí, que fue el empoderamiento femenino, el que todos tenemos una segunda oportunidad, pero no sé si realmente sea este el caso y sea la forma de hacerlo y sea con el dinero con el que lo hicieron. Lo que está mal, aunque esté de moda. Lo cierto es que no es la primera vez que participan juntas la mancuerna Coronel Colón. Ambas formaron parte de un video musical. Como reina en la realeza se maneja día con día y aunque le gusta lo bueno, es humilde en demasía. A Emma Coronel no le incomodó ser señalada por ser la esposa de uno de los narcotraficantes más perseguidos del mundo. Tampoco por pasar 2 años y 7 meses en prisión. Ahora busca ser el centro de atención en el medio de la farándula. Y bueno, lo decíamos la semana pasada cuando se anunció, es vergonzoso que se diga que son estas mujeres ejemplo de la resiliencia y de la resistencia femenina. No, señores, son criminales. No porque sea esposa del Chapo Guzmán. Ella misma confesó, ella misma acaba de salir de la cárcel. No es que merezca una segunda oportunidad o no. Ese no puede ser el ejemplo que quieren dar en el mundo de la moda. La pregunta, diría Chicoche, es ¿quién pompó? ¿Quién compró esa participación? Mientras tanto, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado había activado los preparativos preventivos ante la llegada del huracán John, que ahora ya arribó, ya tocó tierra, ya es categoría 3, a las 9:30 de la noche tocó tierra en Copala, Guerrero, en los límites con Pinotepa Nacional en Oaxaca. Ya fueron activados todos los protocolos de alertamiento junto con autoridades locales, tanto en el estado de Guerrero como en Oaxaca. El huracán John se intensificó. Hay alerta máxima en Guerrero y Oaxaca. Esta mañana, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, junto a autoridades de la Sedena, Secretaría de Marina y el gobierno de Guerrero, informó a los ciudadanos sobre el seguimiento del meteoro. Por la tarde comenzaron los trabajos para remover piedras, árboles, basura y demás objetos que pudieran afectar a la población debido a los fuertes vientos. También se realizaron recorridos y perifoneo en las zonas afectadas. La gobernadora informó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizará la vigilancia en centros comerciales y mercados para evitar saqueos por el paso del huracán. Las actividades escolares y administrativas quedaron suspendidas. Se pidió a la población estar atenta en los canales oficiales. Por lo pronto, Guerrero instaló 299 refugios temporales ubicados en las zonas costeras más vulnerables como Acapulco, Costa Chica y Costa Grande. Hay zona de vigilancia desde Punta Maldonado, Guerrero, hasta las bahías de Huatulco, Oaxaca. John provocará tormentas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y precipitaciones en Puebla, Veracruz, Michoacán, Morelos y Tabasco.
Muy triste que otro huracán esté pegando justo en esa costa de Guerrero y también de Oaxaca, pero bueno, buenas noticias que estén precisamente las autoridades muy atentas para poder prevenir cualquier tragedia, para poder resguardar a la población en general. Así que, bueno, dentro de las muy malas noticias, una buena noticia, que estén al pendiente de lo que esté sucediendo y sobre todo que estén informando correspondientemente a la ciudadanía. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero bueno, nos vemos mañana muy puntuales aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.